Después de pasamos a otro lado, donde vemos unas chicas medirse unas ropas, y por otro lado está la protagonista, quien piensa que hay muchas personas en la sala de vestuarios, y sin duda la coronación está muy cerca. Y esta piensa que verá, mientras empieza a contar con sus dedos, porque después de la coronación hay un desfile y un mercado nocturno, y también hay otro tipo de eventos. Y esta se pregunta si el festival de caza es lo único que sigue siendo significativo. Esta sigue contando, porque hay muchas cosas, pero en ese momento le gritan a la duquesa y a la princesa, llegando Gabrián, preguntándose la protagonista si él ya sabía que estaban ahí, pero en ese momento Gabrián dice que les pide disculpas por haber hecho esperar a tan distinguidas invitadas, porque su visita se debe por la coronación. Este pregunta si no es verdad, pero Seria le pide que no se preocupe, porque ellas han ido sin avisar previamente, pero Gabrián se ve muy feliz, porque para él el duque y su familia son absoluta prioridad, y él dice que esos son los diseños que recomienda, y si hay alguna tela o decoración que desee que sea modificada, solo tiene que decirlo, o si ya tiene algo en mente, y esto, mientras Seria está muy seria observando, y la protagonista suspira, pero le pide que no diga eso, porque es muy considerado. Pero, viendo nosotros que es Seria está prestando más atención, y la protagonista se pregunta que por qué Seria, la misma que está en silencio, pero dice que es un lugar donde Su Alteza debe ser el centro de atención, por lo que es mejor evitar colores que sobresalgan mucho, y Gabrián dice que excelente, y le pregunta si tiene algún color en mente. Seria dice que un gris, viendo nosotros que Gabrián deja caer lo que tenía en sus manos. Y aquí lo vemos muy sorprendido junto a la protagonista, haciendo caritas realmente graciosas. Pero Seria está más seria que antes, y dice que le gusta el color gris, viendo nosotros, que más atrás las ayudantes de Gabrián preguntan que si ha dicho que quiere su vestido de gris, diciendo la otra que conoce que no tiene una buena relación con la familia imperial, pero, y esto mientras la protagonista tiene sus brazos cruzados. Pero por otro lado está Seria, a quien no le importa y está emocionada porque nadie se lo va a impedir, y esta dice que para su esposo cree que sería bonito colocar un encaje rojo brillante encima de una tela azul, y pregunta que qué tal un vestido de rayas verticales con una chaqueta con rayas horizontales, con unos adornos de estrellas en los hombros, porque a su esposo le quedan bien los pantalones holgados, y unos zapatos con tacón con un collar largo de oro, y ante esto la protagonista se imagina todo, diciendo a las ayudantes de Gabriel que no pueden juzgar gustos, pero la protagonista piensa que los gustos de Seria están completamente alejados de los estándares habituales. Y ante esto Gabrián está temblando y llama a la gran duquesa, y la protagonista piensa que no puede ser, y piensa que por favor, que no la rechace, diciendo Gabrián que eso, mientras sigue temblando, diciendo muy emocionado que es asombroso, y este dice que es una combinación de colores magnífica, una idea novedosa que rompe los límites entre la realidad y la fantasía, y es un giro tras otro que destruye la armonía, un espíritu desafiante que mezcla curvas y líneas, ante lo que Ceres se ve muy conforme, diciendo Gabrián que es una nueva sensación, que enloquecerá a la sociedad. Pero la protagonista se ve mal, y se pregunta que qué está diciendo, y mientras observa la hoja boceto inicial, se pregunta que cómo eso es posible, pasando nosotros más adelante, donde Gabrián está calmado y detallando el boceto, pero aquí llega una chica, diciendo que para que puedan sentirse más cómodos, les ha llevado eso. Pero Gabriel dice que por cierto, pregunta si han escuchado las noticias con respecto a la coronación, porque corre el rumor de que Su Alteza está buscando al zorro sagrado de 2 colas, y esto sorprende mucho a la protagonista, la misma que gira a ver por la ventana, y esta grita, preguntando que por qué está haciendo algo tan inútil, y esto mientras vemos al príncipe heredero juntos a su prometida, pasando nosotros a otro sitio, donde vemos este hombre caminar, mismo que se sorprende por algo. Este es el padre de Bianche, el duque Sarayent. Llegando nosotros donde está la prometida del príncipe heredero, mientras que un cocinero tiene pastel en su cabeza, y Sarayent se queda mirando esto. Y este mismo llama a Su Alteza, llamando Bianche a su padre, preguntándole si ha llegado. Esta misma se ve feliz, pero un poquito más adelante, el duque Sarayent dice que acaba de ver cómo arrastraban a un cocinero, y este le pregunta si no se lo ha dicho muchas veces porque debe controlar su temperamento, pero Bianche le grita a su padre,
y le hace saber que él no sabe lo frustrada que se siente, porque el príncipe heredero, su prometido, cuando hace contacto visual con ella, le mira con desdén, recordando un pequeño encuentro de manos que sucedió entre el príncipe heredero y ella, viendo nosotros, que por esto el príncipe heredero lanzó hacia atrás el utensilio que estaba utilizando para comer, y pidió que le lleven otro cuchillo nuevo, preguntando Bianche que como no podría sentirse molesta, porque otros hombres se esfuerzan por ganar su corazón, pero su prometido es un estúpido, y ante esto Sarah Allende está en silencio. Pero llama a Bianche, y le pregunta si quiere ser amada por el príncipe heredero. Ella está dudando un poco, pero dice que no es que quiera ser amada, es que simplemente desea ser reconocida por su alteza, y su padre dice que sí, y él tampoco desea que le ignore. Y dice que ha escuchado que el príncipe heredero está buscando un zorro de 2 colas. Esto sorprende a Bianche, diciéndole a su padre que si ella atrapa a ese zorro, le pregunta si no cree que el príncipe heredero le miraría de otra forma, imaginándose ella al lado del príncipe heredero, mientras está muy emocionada diciendo que es cierto. Y se ve un poquito malvada, porque esa es una excelente idea. Pero aquí volvemos a cuando Gabrián dijo que por cierto, y preguntó si han escuchado las noticias, porque con respecto a la coronación, corre rumor de que su Alteza está buscando al zorro sagrado de 2 colas. Y la protagonista ahí fue que dejó caer su taza, y pensaba que no podía ser, mientras botaba sangre por su boca, mencionando comprender que para él sería fácil ganarse a las personas si tuviera un zorro sagrado de 2 colas, porque el Imperio Roain adora a los zorros. Pero el problema es que Bianche solo quiere utilizar la imagen del zorro para ser aceptada políticamente, y piensa que si busca el chorro sagrado, mientras su madre le toma de la mano, pensando a la protagonista, que eso quiere decir que Bianche no será la única que le busque. Pero pasando más adelante, y vemos que Gabrián abre la puerta a las damas, y dice que entonces, porque pronto visitará la mansión para discutir los demás detalles, diciendo seria que sí, diciendo la protagonista que adiós, mientras que vemos esta persona misma que llama a la gran duquesa, siendo Ran, y ante esto la protagonista se ve feliz, pero seria piensa que él, y le pregunta en tono rígido, que él ha ido, y esto sorprende a la protagonista, quien suspira, y se pregunta si seria, la misma que está muy enojada. Pero Ran dice que ha ido ahí porque tiene algo urgente que decirle, y seria le pregunta que como él supo que estaban y Ran se queda en silencio, pensando seria que ha ido usando el poder de los espíritus, ya que la marca le ha causado bastante daño. Pero aquí vemos cierta conmoción que hace que todos presten atención, o mejor dicho, siendo el gran sonido del reloj que hace que todos miren hacia allí. Pero seria pregunta a Ran si él ha comido, diciendo que ellas todavía no han ido a comer, así que le pide que vayan. Ante esto Ran se queda sin palabras, pero dice que no es necesario que vaya con ellas, y seria le recuerda que ha dicho que tenía algo que decirle, o le pregunta si acaso les va a esperar a que terminen de comer, o le pregunta si está ocupado, y esto sorprende a Ran, pidiéndole la protagonista que vayan, preguntando esta misma muy triste, si él no quiere comer con ellas, y ante esto Ran se queda en silencio, y dice que está bien. Pasando nosotros a otro sitio, a lo que debería ser el restaurante, y aquí vemos es delicioso menú, pidiendo al chef que disfruten de la comida, y aquí la protagonista piensa, que tiene un cuchillo y un tenedor, y en su casa no le dejan usar esos cubiertos, y quizás ahora, pero su madre va acercando la mano, y toma el cuchillo y lo lanza hacia atrás, y al parecer lo ha hecho por precaución. Y seria le dice a la pequeña que es un cuchillo y es peligroso, y esto deprime a la protagonista, quien pone un pero, porque es muy cuidadosa. Pero aquí seria se sorprende por algo, y Ram pide un momento, preguntándole seria que qué él hace con un cuchillo, diciendo Ram que no puede comer sin usar el cuchillo, viendo nosotros que toma posición para comer, sorprendiendo esto a seria y a la protagonista, quien pide que le diga si no le gusta para ordenar otra comida. Pero Ran dice que no, y está delicioso, y dice que el pastel que comió la última vez también estaba delicioso, recordando cuando la protagonista le dijo a mismo que pruebe de ese pastel de cumpleaños. Y la protagonista se ve feliz y piensa que vaya, porque también puede decir ese tipo de cosas, y piensa que es una alegría, porque el ambiente es más cálido de lo que esperaba. Y al ella ver a Ran imagina a Feiran,
quedándose está observando, porque ahora que lo piensa, esta se pregunta que qué pasó con Feiran, y la protagonista pregunta que cómo se encuentra Feiran. Esto sorprende a Ran, el mismo que quiere quedarse en silencio, pero dice que está bien, y Seria vuelve a hablar con su voz cortante, diciendo que le alegra mucho que ese sea el caso, sorprendiendo esto a la protagonista, diciendo Seria que recientemente se llevó una gran decepción de Lord Abelote, y la protagonista le pregunta que por qué le dice eso, y Seria sigue viéndose muy seria, diciendo creer que debe haber una razón para ello, y esta le pregunta a Ran que qué opina, diciendo este mismo que Lord Abelote debe estar reflexionando, pensando la protagonista que eso, porque hace solo 5 minutos el ambiente era muy cálido, pero un poquito más adelante, alguien dice que entonces, es Ran, quien pregunta si los del templo están buscando a un zorro de 2 colas, porque se dice que el color de su pelaje es plateado, por lo que piensan utilizarlo para restaurar el poder, recordando ellos el suceso, donde alguien dice que ojalá hubiera pasado eso, y alguien preguntaba que qué dice, que si de verdad, y otra persona le pregunta a su santidad si se ha mostrado antipático ante el zorro, y ante esto la protagonista y Seria exclaman a Dios, pensando Seria, que no hay lugar más rápido cuando se trata de obtener información relacionada con bestias divinas, por lo que es más probable que ya haya ido la princesa. Y Ran dice creer que debe ser cuidadosa, pero la protagonista dice que ahora puede humanizarse con normalidad, y puede ver espíritus a voluntad. Pero en ese momento alguien entra rápidamente gritándole a la señora, porque debería ir un momento. Esto sorprende a Seria y a la protagonista, gritando a alguien que el carruaje, o mejor dicho, gritando al sujeto que entró, porque el carruaje, viendo nosotros cómo se quedan todos estos lindos personajes ante tal noticia. En ese momento Seria dice que irá a ver qué es lo que sucede, y pide que le esperen, quedando la protagonista y Ran en silencio, mencionando a los protagonistas que en ese momento, porque es un momento tan incómodo. Pero Ran llama a Lucía Estela, cosa que sorprende a la protagonista, diciendo Ran que lamenta haberle tratado mal aquel día, cosa que sorprende a la protagonista, quien se pregunta si se está disculpando, y ésta le dice que no, y le pide que descuide. Pero Ran le dice creer que fue muy imprudente, y no era el momento adecuado, recordando a la protagonista que cuando habló sobre él, diciendo Ran que no, porque fue él quien se equivocó, y por eso se está disculpando, y este dice saber que es muy tarde para disculparse, pero igual desea hacerlo. Y este le dice que lo siente a la protagonista, la misma que se ve muy sorprendida, y dice que bueno, dando las gracias por eso, y esta piensa que no esperaba una disculpa, y le parece muy lindo. Pero ella se sorprende algo, porque ahora que lo piensa, esta llama a Ran, y le pregunta que como él sabe que ahora tiene 2 colas, esto lo preocupa mucho quedándose él muy en silencio. Pero la protagonista le pregunta si el señor Feiran se lo dijo, pero en ese momento alguien grita que es una osadía, o le pregunta que qué dijo, y esto sorprende a la protagonista y a Ran, mientras alguien grita, preguntando que quién se cree que es, y esto sorprende muchísimo a los 2 pequeños, preguntándose la protagonista que qué está pasando, mientras vemos al duque Sarayen señalar a Seria. Y este mismo grita que su carruaje ha sido destruido por culpa del suyo, y tienen que darle dinero para compensar los daños. Ante esto Seria sigue muy calmada y se queda viendo, observando a nosotros cómo fue el choque de ambos carruajes, y esto mientras todas las personas están observando detenidamente. Pero Seria dice que su carruaje ha estado bien aparcado y eso es culpa suya, y le pregunta que como no pudo darse cuenta de su carruaje, pero el duque Sarayent le pregunta a Seria, que cómo ella puede ser tan grosera frente a un gran noble, porque ese es el colmo, y nunca ha visto a una mujer tan atrevida. Pero Seria tapa sus oídos y le dice que es muy ruidoso, y ésta le pregunta si él no es el duque Sarayent, el mismo que se ve muy enojado, y piensa que si sabe que es el duque Sarayent debería arrodillarse y pedir que sea piadoso con ella, porque su costoso carruaje está arruinado, y nunca antes había conocido a alguien tan arrogante, y debe ser una pueblerina, y es despreciable. Este mismo levanta su mano, y le dice que es una descarada, viendo nosotros que Seria está muy tranquila, mientras Sarayent sigue intentando golpearla, y ambos pequeños están atrás. Pero Seria está muy seria, pensando en su siguiente ataque, y también la protagonista y Ran, pensando en que Seria lo va a golpear fuerte. Y la protagonista le grita a su mamá, girando Seria a ver a esta misma, descuidándose del duque,
el mismo que se pregunta que quién es, o que si es su hija, pensando que aunque sea una pueblerina parece que está criando bien a su hija, poniendo un pero, porque no importa el lugar de donde provenga no es correcto. Y esto mientras la protagonista llora. Pero Sarayen se sorprende y pide un momento, porque ese rostro, y esto mientras vemos un caballo muy rápido, el mismo que ha dado un gran salto, llegando el padre de la pequeña, mientras Sarayen se ve muy sorprendido. Aquí el caballo se está deteniendo, y Lane se sorprende pidiendo mirar quién está ahí, y este pregunta si no es el famoso duque Sarayent, el mismo que piensa que es un maldito loco, porque se le ocurre aparecer de la nada, y este le grita a Lane y le pregunta que cómo puede estar en un caballo en un lugar como ese, pero este mismo dice que lo lamenta, y no esperaba que alguien estuviera parado en medio de la calle. Pero Seria le pregunta a Lane que por qué él ha ido, y este dice que se estaban tardando mucho, ante ello poniendo un pero, preguntando que qué es lo que está pasando, porque papá ha venido pero Lucía no le ha mirado, y aquí la protagonista está llorando y llama a su papá, pensando la protagonista que es un hombre horrible, porque no le basta con haber causado un accidente por el que intenta echarles la culpa, sino que estaba tratando de golpear a una mujer a plena luz del día, y estaba intentando golpear a su madre, Seria, la misma que en realidad le iba a romper el brazo antes de que lo golpeara. Y la protagonista piensa que hasta un perro es mejor que ese hombre, ante ello poniendo un pero, preguntándose que qué puede hacer, y esto porque todavía es pequeña y débil. Pero aquí llaman a Lucía, es Lane y Seria, quienes le miran con bastante amor, y la pequeña dice que estaba muy asustada, porque ese hombre le gritaba a su mamá cuando ella no hizo nada malo, y le iba a golpearla. Lane dice que lo entiende, y este le pregunta a Sarayent que si acaso su esposa le debe algo, y Sarayent dice que no, no es nada de eso, y Lane dice que entonces, le pregunta si está insinuando que su hija miente, y Sarayentet dice que no es lo que quiso decir viendo nosotros como Lane ha tomado su espada mientras se ve bastante serio. Este está apuntando a Sarayent, el mismo que dice que eso, mientras Lane está bastante enojado, y Sarayent llama a él Aran, mientras que Lane se dispone muy enojado a hacer un ataque, mismo ataque que creó esta gran explosión que dejó mucho escombro. Pero mencionan que un momento, o preguntan si el duque Lane, el amo de las altas y escapar de las montañas del Idelvador, de las murallas de hielo en el norte de Roajín, que se dice que sobrepasó los límites de la capacidad humana con su excelente manejo de la espada, el caballero supresor protector de Roajín, un Sinsu, y eso significa, que viendo nosotros el ataque hecho por Lane, diciendo a alguien que no puede creerlo, mientras el duque de Sarayent está temblando mucho, viendo nosotros este carruaje partido en la mitad, mientras una persona dice que ha partido el carruaje mitad a mitad, viendo nosotros cómo ha quedado el pobre duque Sarayent, que menciona que no hay nada que pueda hacer, porque las habilidades de Lane son reconocidas en Roajín, pero no pensó que podría partir un carruaje a la mitad. Pero la protagonista se pregunta, que cómo pudo hacerlo sin dañar su carruaje, porque no tiene lógica, y Sarayent dice que es una locura, el mismo que empieza a botar mucha baba por su boca, diciendo a alguien parecer que el duque tendrá que volver a su casa a pie. Pero Lane dice que ups, y fue un pequeño accidente, porque el duque puede reclamar el carruaje que destrozó con eso, lanzando una tarjeta, diciendo que hasta luego, viendo nosotros cómo se va el carruaje de Lane, mientras que el sujeto que sostiene al duque Sarayent, se queda viendo la tarjeta muy sorprendido. Pero aquí pasamos más adelante, donde la protagonista se pregunta si estará bien solo, porque dejaron a Ran atrás, y vemos que Lane suspira, y le pregunta a Seria si ese hombre le puso un dedo encima, pero Seria le pregunta si cree que va a dejar que alguien le toque, y Lane grita que por supuesto que no, y esto mientras la protagonista se ve sorprendida. Aún así Lane pone un pero, y empieza a gruñir algo enojado, pero algo triste dice que no pudo soportarlo. Ante esto Seria exclama adiós, y dice que ella también estaba un poco enojada, y mientras Lane está muy serio, dice que intentaba dejarlo pasar, pero no pudo, y dice que no va a quedarse de brazos cruzados. Pasando nosotros a otro lado donde Lane dice que van a hacer un zorro de 2 colas. Esto sorprende a todos, y Vermont pregunta que qué se supone que es eso, y Lane dice que es una idea creativa y espectacular, porque en las montañas del norte hay que atrapar a un zorro plateado, y solamente le agregarán una cola. Pero Vermont dice que eso,
porque el amo de las altas y escapardas montañas del Idelvador y de las murallas de hielo en el norte de Rohain, el ser que dice que sobrepasó los límites de la capacidad humana con su excelente manejo de la espada, el caballero supremo protector de Rohain, este dice que hay algo que le gustaría preguntarle antes de que haya problema más adelante, y Lane dice que por supuesto. Diciendo Vermont que si los atrapan, pregunta si no irán a prisión, mencionando que algunas leyes de Rohain, porque la caza de zorros está prohibida, y su pena mínima es prisión, y máxima es la pena de muerte. Pero Lane pregunta que cómo los atraparán, y Vermont dice que todo es posible, y el gran duque irá a prisión, pensando el que esa familia. Y ante esto Lane se ve muy feliz, y este dice que no cree que los atrapen, y además tiene su ayuda. Pero Vermont pregunta que por qué le miran a él, y Lane dice que Seria y él no pueden hacerlo porque están ocupados con el tema de la coronación, por lo que espera su ayuda, viendo nosotros cómo está la pobre Seria. Pero Vermont dice que él sabe que él es un hombre ocupado. Pero en ese momento vemos que levantan a la protagonista, y Lana llama a su hija y le pregunta si no quisiera ir al norte por primera vez, o le pregunta si quiere ir al norte a jugar con sus hermanos. Y ante esto Vermont tiene un pequeño sobresalto, y Ikan se ve sorprendido, pensando la protagonista creer que ha pasado por algo así en el pasado. Ikan llama a Lucía y le pregunta si quiere ver la nieve, la protagonista pregunta si sí, y dice que bueno. Pero aquí toman a la protagonista por un brazo, y Vermont dice que irán los dos. Pero Ikan pregunta que por qué, y estos empiezan a pelear con un tira y jala de la protagonista, preguntando Ikan si acaso ella ha dicho que irá con él, diciendo Vermont que no es necesario, y diciendo Lane que pueden ir los tres juntos. Pero ambos dicen que no, y Vermont dice que jamás, Ikan dice que imposible. Pero Lane dice que a su pequeña le gustaría ir con sus dos hermanos, pensando la protagonista que es un astuto, y esta suspira viendo nosotros como la protagonista agarra a sus hermanos, diciendo muy feliz que hay que ir juntos. Y esto mientras haya un choque de hermanos mayores, diciendo Lane a Lucía que tienen que darse prisa porque habrá luna llena, y esto mientras Ikan y Vermont pelean por el leve toque de antes. Pero la protagonista se pregunta que como que luna llena, pasando nosotros a este lugar, donde la protagonista dice que eso, mientras parece una bolita de algodón dulce, preguntando ella que por qué están ahí, viendo nosotros el gran y lejano desierto de nieve que le espera. Acabando aquí esta parte, invitándote a comentar si te ha gustado, ya que estamos actualizando esta historia hasta ponerla al día. Así que nada, hasta un próximo video.